el sistema fiscal refleja mucho la cultura de una sociedad. Yo creo que en España nos enfocamos un poquito más en lo técnico y en Estados Unidos se enfocan un poco más en lo práctico. Mi madre era inspectora de Hacienda, mi padre era empresario y creo que el tema de impuestos se ha hablado mucho siempre en mi casa. De ahí ya echarías de menos España y diste el paso de vuelta, fundaste tu firma. Llevaba 6 años en Nueva York, empecé como abogada americana. De hecho, yo apliqué a Davis Polk como 2 veces, me rechazaron 2 veces y después por fin me aceptaron. Echaba de menos un poco la cultura española, mi casa, mi familia, mi entorno. Y también quería emprender. O me voy a otro despacho o monto ya un despacho propio, que siempre fue mi sueño. Y lo monté, la verdad, porque dije, bueno, si me voy a fracasar, mejor fracasar antes que después. ¿Cómo has vivido, digamos, el paso de ser abogada, luego como empresaria del derecho? Lo que más agradecida estoy ha sido montar un buen equipo. Entonces, primero atraerlo, retenerlo y seguir motivándolo. Cuando tú los haces parte del proyecto, cuando los sienten propio, cuando ven que crecen con el proyecto y se ilusionan, no hay cosa que los pueda retener más. ¿Qué visión tienes en mente de la firma? Sí me gustaría seguir creciendo, no en más áreas jurídicas, pero sí... The Legal Podcast, episodio ya número 15, y estamos con Lucía Goy. Lucía, ¿cómo estás? Muy bien, Marc, muchas gracias. Ella como socia directora de Gentil Law, al final una firma que conocimos bien, yo creo que ya año 2016-17 en esa época, y nada, que te ha ido súper bien en todos estos años, así que muy contentos de tenerte aquí, Lucía. Y vamos a empezar, si te parece bien, por contarnos un poquito esos inicios de Lucía, esa estudiante de Derecho, cómo fueron esos inicios y si fue vocacional también esa vertiente. Genial. Bueno, primero decir que yo también muy contenta de estar aquí, Marc. Mil gracias por la invitación y el privilegio de poder formar parte de este podcast, que lo he escuchado antes, así que muy contenta de estar. Derecho, si fue vocacional. No necesariamente el derecho, sino el derecho fiscal, que siempre ha sido el área que me ha interesado. Mi madre era inspectora de Hacienda, mi padre era empresario y creo que el tema de impuestos se ha hablado mucho siempre en mi casa y era una temática presente. ¿Esto cómo me ha afectado? Pues me ha afectado de que me ha inspirado un interés. Y después también me interesaba mucho la filosofía del derecho. Entonces, creo que el fiscal, por lo menos desde mi punto de vista, es la rama del derecho que tiene muchas conexiones con otras áreas, por ejemplo, y también puede tener mucho impacto en la sociedad. Pues desde un punto de vista del derecho fiscal, pues tienes la idea del pacto de la sociedad, de que das el dinero de tus ahorros, tus ingresos, etcétera, para el Estado para que lo maneje, ¿no? Digamos, esa es la parte filosófica. Desde un punto de vista del impacto social, pues cualquier medida o cualquier cambio societario que quieras hacer, pues puedes amoldarlo o impactarlo a través de los impuestos. ¿Quieres fomentar la maternidad? Pues ahí pones ayudas por la maternidad, bajas los impuestos. ¿Quieres fomentar la investigación y el desarrollo? Bonificaciones en investigación y desarrollo. Entonces, desde ese punto de vista del derecho fiscal, creo que tiene muchas vertientes y además es una herramienta muy buena para poder moldear una sociedad. Y después, otro punto también que me interesaba muchísimo es que creo que refleja mucho la cultura de una sociedad. El sistema fiscal representa muchas formas de ver y cómo se maneja esa sociedad. Por ejemplo, el impuesto de sucesiones en España, en ciertas comunidades es más alto que en otros, pero es más bajo que, por ejemplo, en un país anglosajón. ¿Por qué? Pues porque la idea de familiar, de generación, de pasar la fortuna de una generación a otra, está más presente. Uh-huh. Y de ahí tu entrada en Uría Menéndez. ¿Cómo fueron esos primeros años y qué aprendizaje sacaste? Bueno, pues yo estoy en ICADE y después seguí el programa de recruitment para Uría y tuve la oportunidad de entrar y la verdad muy contenta, estoy muy agradecida, se portaron muy bien con conmigo por lo demás. Primero empecé en M&A y después ya me quedé en fiscal, que era lo que yo quería, y pues aprendí rigor. La verdad es que desde un punto de vista rigor técnico para mí son extraordinarios, el análisis, la empatía con el cliente, y después ir más allá. Uría en eso, la verdad, solo trabajo en España en Uría y puedo decir que la verdad es que me impactaron en el sentido de que esforzarse en llegar a la última solución, en ver más allá, si hay que trabajar más, si hay que quedarse más horas, pues en eso la verdad son pioneros. Uh-huh. Es decir, que hay una cultura del trabajo fuerte, ¿no?
Sin duda, las horas son largas, pero yo creo que al final, sobre todo cuando estás empezando, pues es un privilegio, ¿no? Poder compartir tanto tiempo con alguien que sabe tanto. Y mis socios eran extraordinarios y aprendí muchísimo de ellos. O sea, tener la oportunidad de sentarme ahí y que se sienten conmigo y explicarme, pues la verdad es que yo salí ganando. Yo aprendí, ellos invirtieron tiempo en mí. Luego fue la experiencia en Nueva York, en Davis Polk. ¿Cómo viviste esa primera etapa? Pues yo de URIA me aceptaron en un máster en un LLM, me saqué el bar de Nueva York para poder trabajar en Estados Unidos, empecé en Davis Polk y después me cambié a Skadden. Me costó mucho encontrar trabajo, las cosas son como son en Estados Unidos porque empecé como abogada americana. De hecho, yo apliqué a Davis Polk como 2 veces, me rechazaron 2 veces y después por fin me aceptaron. Y la experiencia americana es increíble, lo recomiendo a todo el mundo. Desde un punto de vista también de rigor, de análisis, estás con, creo que, gente extraordinariamente visionaria desde un punto de vista intelectual. La forma de afrontar las cosas, la forma de analizar, pues te inspiran y aprendes mucho, sobre todo cómo abordar el problema. Yo creo que en España nos enfocamos, hoy es una mezcla, pero nos enfocamos un poquito más en lo técnico y en Estados Unidos se enfocan un poco más en lo práctico. Así que las dos visiones son extraordinarias. ¿Qué tenemos que aprender en el sector legal en España? De esos abogados rainmakers que te puedes encontrar en Nueva York y que trabajan facturando lo que facturan, las horas que haga falta y con unas cifras tan grandes. A ver, yo creo que generalizar es complicado, pero lo voy a hacer, ¿no? A ver, para aprender del sistema americano, ellos, la verdad, la hora es mucho más cara, pero porque al final la inversión para llegar a ser abogado en Estados Unidos es mucho más, la educación americana es mucho más cara, entonces sí que es normal que se cobre más. Creo que lo que los diferencia en el sentido que los pone un poquito quizás más en el punto de vista de Rainmaker, un paso adelante, es que intentan empatizar más con el empresario, buscan más la solución y no tanto esa prosa jurídica que quizás buscamos más en países latinos. Creo que simplemente es una cuestión educativa de que ellos están más basados en el case law y nosotros en un código civil que leemos. Al final ellos, sobre todo judicial, nosotros somos más de ley. Entonces están más acostumbrados a analizar y ver la solución final. Entonces, al final, cuando tú vendes a un cliente, a un empresario, el empresario, la prosa jurídica, pues quizás le interese, pero en verdad su principal objetivo es que le soluciones el problema. Entonces, cuando tú abordas el discurso desde la solución y no sobre el debate jurídico, creo que es más apetecible para tu cliente. ¿Qué diferencias pudiste observar en firmas tan prestigiosas como Davis Polk, como Skadden, al final, que facturan cifras elevadísimas? ¿Cómo compararías a ambas firmas? Bueno, voy a empezar por lo que es común. Y lo común es, tanto URIA como Skadden como Davis Polk, firmas en las que he trabajado yo, no puedo opinar de otras, es el rigor es extraordinario. Todos están mirando la atención al detalle mucho, la certeza en la opinión es máxima, el esfuerzo, el querer conseguir el mejor resultado, eso es básico para todo el mundo, ¿no? Esa perseverancia de la calidad y la excelencia. La única diferencia que yo diría es eso. O sea, yo me acuerdo, por ejemplo, de emails, de leer emails en quizás un entorno español y son 7 carillas. En cambio, en el sistema americano es punto, bullet points, summaries, etc. Y después sigue llamando la prosa jurídica. Entonces, en ese sentido es más resumido, más al detalle y más analítico. Hemos hablado también casos curiosos de cómo se entiende la abogacía en Estados Unidos, el tema de abogados de ambulancia. ¿Cómo compararías, digamos, lo que has vivido en Estados Unidos en términos generales del sector legal en España? Bueno, lo que comentaba antes también, o sea, no hay que generalizar y cuando llegas a ciertos niveles, pues ya la verdad es que la excelencia en el servicio es extraordinaria. Sí que al final, pero yo creo que es una cuestión cultural y una cuestión de cómo se maneja la sociedad. Creo que Estados Unidos está más enfocada quizás en las ventas. Entonces eso da raíz, again, estoy generalizando, eso da raíz a sectores o profesionales que quizás
pues busquen más la venta a través de métodos más agresivos que aquí quizás no los ves, como puede ser lo de la famosa ambulance chaser, etcétera, que son técnicas agresivas que no las verías en unos países más latinos, creo yo. De ahí ya echarías de menos España, me imagino, y diste el paso de vuelta y fundaste tu firma, ¿cierto? Cuéntanos un poquito esos pasos iniciales y cómo era esa visión de tener tu propia firma. Genial. Pues sí, la verdad, ya llevaba 6 años en Nueva York, una ciudad extraordinaria, pero sí que echaba de menos casa, echaba de menos un poco la cultura española, mi casa, mi familia, mi entorno, y también quería emprender, y yo tenía claro que mi vida futura la veía en España, no en Estados Unidos. Bueno, después la vida da muchas vueltas, ¿no? Pero en general esa era la idea. Llevaba mucho, yo siempre digo que yo me fui a Nueva York 1 año, y después se convirtieron en 6 y todos los años lo seguí alargando. Entonces volví y dije, bueno, o me voy a otro despacho o monto ya un despacho propio, que siempre fue mi sueño. Y lo monté, la verdad, porque dije, bueno, si me voy a fracasar, mejor fracasar antes que después. No fue ningún plan ni ninguna visión, fue más bien adelantar lecciones de vida. Y bueno, lo monté, empezó en fiscal, que siempre fue mi pasión, como hemos comentado antes, la verdad siempre me ha encantado el fiscal, y después desarrolló en otras prácticas, dado que los clientes nos iban pidiendo más cosas, y ahora pues ya tenemos diferentes prácticas, además del fiscal, corporate, real estate, laboral y global mobility. Empezó en la cosa que yo diferencio del despacho, que quizás no empiecen todos los despachos así, creo yo, porque al final todos creemos que lo nuestro es único, que empezó con persona física. Nosotros no empezamos con empresa, eso ha cambiado, ahora tenemos más cliente corporativo, pero yo sí que empecé con grandes patrimonios, sobre todo latinos, americanos, invirtiendo en España, y eso después me llevó a más transaccional. Y no fue buscado, fue casualidades, mouth to mouth, y la verdad siempre me ha gustado más persona física, y ahora el despacho tiene más corporativo, pero yo sigo más enfocada en esa área. ¿Quiénes fueron tus referentes a lo largo de tu carrera profesional? Bueno, mi madre, por supuesto, que fue inspectora de Hacienda. Yo digo que estaba del lado del mal, pero igual me ayudó mucho. Vino de una familia de empresarios, mi padre también desde un punto de vista de empresario, él no fue abogado. Y después, desde el punto de vista jurídico, yo tuve un profesor en la carrera que se llamaba Madrigal, que, bueno, sigue viviendo, pobre, si me escucha, que comí con él el mes pasado. Él es fiscalista catedrático, él me ayudó mucho, me inspiró también mucho, me ayudó mucho a meterme en el mundo jurídico fiscal. Y después tuve unos jefes extraordinarios en Nueva York y en Uría. Y en Nueva York, sobre todo, tuve una jefa que se llamaba Andrea Nicolás, también que se llama, no sé por qué pongo a la gente en el pasado, que me ayudó muchísimo, me inspiró un montón, seguimos en contacto, es una mujer extraordinaria y creo que me apoyó mucho como mentora y en el crecimiento. ¿Cómo has vivido, digamos, el paso de ser abogada, donde al final ese rol de apuntar a la excelencia, pero sirviendo a tu cliente, era como el único foco, pero luego como empresaria del derecho, al final has tenido que tener una visión mucho más extendida. Has tenido que tener en cuenta pues, la perspectiva financiera, ratios de rentabilidad, seguramente pues, cuestiones financieras que no tenías en cuenta antes, pero luego también perspectiva de clientes, cómo está siendo la satisfacción de sus clientes, perspectiva de marca, cómo está impactando tu marca en el mercado, premios, que he recibido varios también, perspectiva de procesos para hacer escalable también el negocio. ¿Cómo has vivido realmente ese cambio que ha sido para ti lo más complejo? Pues en el tema empresarial he aprendido cometiendo muchos errores, como todo el mundo, ¿no? Al final yo creo que si haces un buen trabajo, que es lo que hacemos, vas creciendo, pero sí he cometido 1000 errores en el tema financiero, en el tema de procesos, etcétera. En el tema marketing, pues obviamente apoyándonos en profesionales como vosotros, que nos ayudasteis cuando estábamos con la web, y asesorándonos y leyendo mucho y sobre todo cometiendo muchos errores. A mí, la verdad, yo siempre pensé que lo difícil iba a ser encontrar clientes. Para mí lo difícil ha sido, y lo que más agradecida estoy,
ha sido montar un buen equipo. Retener a la gente. Nosotros no podíamos pagar los salarios que puede pagar una de las firmas grandes. Entonces, primero atraerlo, retenerlo y seguir motivándolo. Eso para mí ha sido lo más duro. Y también una vez que lo tienes, mantenerlo. Y una vez que lo tienes también te das cuenta de lo importante que es para seguir creciendo y seguir manteniéndote. Uh-huh. ¿Y qué estrategias has implementado al final para retener al talento que más has valorado? Involucración en el negocio yo creo que ha sido lo esencial. Al principio yo siempre pensaba, era como venía de la cultura un poco americana, yo era los números, bonos, si remuneras a la gente con lo económico es cuando se queda. Y eso la verdad, Marc, por lo menos a mí hay una parte, pero no es toda. Yo creo que a mí lo que más me ha servido y ha servido a la firma, si al final es para la firma, ha sido involucrar a la gente en el proyecto. Cuando tú los haces parte del proyecto, cuando los sienten propio, cuando ven que crecen con el proyecto y se ilusionan, yo creo que no hay cosa que los pueda retener más. Uh-huh. Siempre has tenido como esa visión internacional también. ¿En qué mercados, digamos, estás trabajando más o en cuáles son los que tu equipo se siente como más cómodos y más implementados? Bueno, como bien dices, nuestro cliente es extranjero o si es español siempre hay un factor internacional. Nuestro cliente no es local al 100%. Y nuestro mercado es sobre todo latino y americano. Ahora también estamos teniendo del Middle East y de Europa, pero sobre todo es latino y americano. Y yo creo que eso es una consecuencia de tanto yo como Marta, mi socia, otra socia directora, las dos somos abogadas aquí, abogadas en Estados Unidos, hemos trabajado en firmas americanas y tanto al latino como al americano le gusta mucho ver que los dos esa experiencia en Estados Unidos, ¿no? Que podemos entender los dos idiomas, las dos jurisdicciones, las dos culturas. Eso ayuda mucho en la comunicación y en la conexión. Uh-huh. ¿Ya habéis ayudado a grandes patrimonios latinoamericanos en su entrada en España? ¿En qué temas son los que más os suelen pedir ayuda? A ver, el latino no es lo mismo que el americano, pero en general el latino primero invierte en real estate, compra un inmueble, compra un edificio, hace un fondo para comprar edificio, etc. Y una vez que ya tiene el inmueble o que ya tiene el edificio, ya se empieza a meter en negocios. Por ejemplo, supermercados, que tenemos un cliente financiero, startups, private equity, etc. Pero sí que veo que al principio, que al final es muy español, ¿no? Queremos tocar, el ladrillo nos gusta. Veo que lo principal siempre, o por lo menos la puerta de entrada es el inmobiliario. El americano no necesariamente. El americano va más a private equity, más a startups. Esa es más o menos nuestra experiencia. Obviamente estoy generalizando, pero en general sí que puedo decir que ese ha sido donde hemos visto donde han ido nuestros clientes. Uh-huh. Cada vez estáis teniendo más cliente corporativo. ¿Cómo es esa relación o cómo debe ser esa relación con el General Counsel o con el decisor dentro de la empresa para que sea una relación óptima entre firma y cliente? Bueno, yo creo que al final tanto las firmas, detrás de cada empresa, detrás de cada transacción hay personas, ¿no? Puede ser el General Counsel, puede ser el dueño, puede ser quien sea. Y como relación, pues es una cuestión de humanidad, comunicación. Al final nos olvidamos creo yo que hay muchas veces que nos olvidamos de comunicarnos, de que es un humano. Entonces, comunicarte con la persona, mantener esa comunicación fluida desde honestidad, por supuesto, excelencia, rigor y esfuerzo. Yo creo que con eso cualquier persona pues es un placer trabajar. Uh-huh. ¿Qué tres abogados de referencia tuviste? O sea, especialmente a los que más admires dentro del sector, ¿con cuáles te quedarías? Bueno, yo sé que no porque sea mi socia, pero sin duda mi socia Marta Batalla. Aparte porque me tiene que aguantar a mí, que ya es complicado. Porque creo que es una persona que yo la veo trabajar con tanto esfuerzo, con tanto rigor, sigue manteniendo la humanidad y además de eso es madre de 3 niños, es una madre extraordinaria, es una esposa extraordinaria, obviamente a veces pues pierde la paciencia como yo también, pero sí que tiene un cariño especial a todo el mundo, trata a todo el mundo bien. Si eso no quiere decir que pase, digamos, que no tenga rigor, es muy exigente, pero creo que es el ejemplo a seguir de toda mujer que quiere, lo puedes tener todo, con mucho esfuerzo y mucho trabajo, pero puedes ser una gran profesional, puedes ser una extraordinaria madre, puedes ser una extraordinaria esposa y una persona también fantástica con valores muy altos. Así que primero mi socia, y después aguantarme a mí, que también eso no es poco.
Después, mi mentora de Nueva York, como comenté, Andrea Nicolás, para mí fue también es una persona muy importante. Y después también tuve un jefe en Uría, que ahora es mi competencia, pero le sigo teniendo mucho cariño, que me ayudó mucho, Pera Pons y Miguel Bastida, que montaron Chévez aquí en España. Ruiz, sí. Y siempre se han portado muy bien conmigo y me han ayudado mucho, y la verdad aprendí mucho de ellos. Así que aunque sea mi competencia directa, no tengo más que buenas palabras para ellos. Sí, sí. Bueno, de hecho, da la sensación que han tenido un muy buen crecimiento en España desde su implantación, ¿no? Cuando llegaron ya hace ya unos cuantos años desde México, y inicialmente parecía que solo a ejercer derecho mexicano, pero no, también derecho español, y en ese sentido creo que les ha ido bien. También preguntarte un poco, ¿no? Porque hace unos días estamos en la Universidad Autónoma de Madrid y al joven talento al final te das cuenta que valora muchísimo su tiempo libre. Al final da la sensación de que seguramente esa visión ha cambiado bastante a lo largo de los años. Años atrás la máxima aspiración era llegar a ser socios de firmas, pero con el tiempo esto ha cambiado y da la sensación que valoran ya otras cosas, ¿no? ¿Cómo estás viendo en tu caso el talento que está entrando en tu firma y qué piensas, ¿no? sobre esta evolución de la mentalidad del joven talento en el sector? Bueno, Marc, como dices tú, ha cambiado mucho, ¿no? Yo me acuerdo que cuando entré a Uría trabajábamos 12, 14 horas, fines de semana, no había, y buscar en lo mismo, en cualquiera lo mismo. Creo que ni tanto ni tampoco. Yo al final en eso soy muy americana, en el sentido de que, oye, las cosas tienen que estar hechas y hay días que habrá que quedarse hasta tarde y hay días que te podrás ir pronto. Mientras las cosas estén, mientras el objetivo sea cumplido y esté bien cumplido, no hay problema. No creo que la mentalidad de estar muchas horas sea bueno, porque al final lo que importa son los resultados y tú cuando necesitas tener un balance de vida, por supuesto. Pero tampoco creo que, oye, yo me voy a mi hora, pues, sí o no, me da igual y las cosas no están o no están. Entonces, creo que la persona que vale y la persona competente y la persona responsable obviamente valorará su vida personal como tiene que ser porque necesitas un balance, pero que si hay que hacer un esfuerzo extra, la persona de valía y la persona que realmente le interesa y tenga una pasión, pues seguirá siendo la persona responsable que saque el trabajo y cuando tenga que ir de fiesta, irá de fiesta, o cuando tenga que hacer deporte, hará deporte. O sea que creo que el balance sigue existiendo y cualquier extremo antes o ahora no es bueno. Uh-huh. Gentil Law al final ha tenido un crecimiento buenísimo a lo largo de los últimos años. ¿Qué visión tienes en mente de la firma? ¿Cuál es tu estructura ideal? ¿Te ves con mucho equipo? ¿Prefieres apuntar más a un concepto boutique donde se midan más rentabilidades? ¿Qué piensas? Yo prefiero boutique, eso habrá que preguntarle a Marta lo que ella prefiere, pero por mi lado prefiero boutique, pero no por una cuestión de rentabilidad, que por supuesto es importante, sino porque yo de verdad que disfruto muchísimo con la relación personal de cliente. Por eso creo que me he especializado en altos patrimonios y en persona física y no tanto empresa. Y eso lo vas perdiendo si empiezas a crecer muchísimo. Yo tengo un cliente, que no voy a decir el apellido, pero se llama Jorge en inglés George, que es mi factura número 4. Y aparte el 4 es mi número de suerte. Entonces le tengo un cariño especial y hemos subido los precios a casi todo el mundo y él nunca se los sube, pero porque le tengo tanto cariño y me ha ayudado muchísimo, etc. Entonces eso para mí vale oro. Y eso, a medida que vas creciendo mucho, necesariamente lo vas perdiendo. Dicho eso, también creo que si te quedas en el mismo sitio vas para atrás. El que no avanza va para atrás. Entonces sí me gustaría seguir creciendo, no en más áreas jurídicas, pero sí en volumen de cada área jurídica. Nosotros tenemos oficinas en Lisboa y en Miami. Tendríamos que haber abierto el año pasado en México. Esperamos abrir en 2025. Siempre oficinas de representación. La idea no es hacer otros asesorar en otras jurisdicciones, pero sí como áreas de firmas de representación para desarrollar negocio y mantener las relaciones con nuestros clientes. Entonces, por ese lado, me gustaría seguir haciendo lo que hacemos más y mejor, aunque suene cliché. La presión fiscal a las empresas españolas es fuerte. Obviamente, estoy convencido, muchos CEOs y clientes con los cuales al final estás hablando, pues te mencionarán eso. ¿Qué consejos le darías a la pyme o gran empresa, sobre todo de la parte de tributación que se vive a día de hoy en España?
Pues por supuesto asesorarse, ¿no? La fiscalidad se planifica, no es reactiva. Asesorarse bien porque al final nuestro socio principal que nos olvidamos es la Hacienda Tributaria. Entonces, sin una buena planificación fiscal, quizás, aunque te vaya muy bien la empresa, pues ahí hay una parte que se puede aprovechar desde su punto de vista bonificaciones o evitar sanciones, que hoy en día las inspecciones y las multas son muy altas. Entonces, sin duda, lo primero es tener una buena idea de negocio, después tener una buena planificación financiera y dentro de esa planificación financiera, pues la parte impositiva. Uh-huh. Y por último, Lucía, ¿cuáles son un poco los retos que tienes por delante? ¿Qué visualizas de cara a los próximos años y retos que te apetecería enfrentarte? Bueno, el principal, como comentaba antes, es abrir la oficina en México. Al final estamos viendo una gran inversión mexicana en España y tenemos una muy buena base de clientes mexicanos y además me encanta la cultura y el país. O sea que no sé si es reto o por disfrutar yo para ir más a México, me gustaría abrir oficinas ahí y después seguir creciendo el equipo, eso sin duda, en las áreas en las que estamos. No me gustaría, prefiero hacer menos bien que muchas más áreas sin tanto conocimiento jurídico. Uh-huh. Lucía, un gran placer tenerte aquí, muchísimas gracias. Te va a seguir yendo genial, estoy convencido, así que a seguir en esa línea. Muchísimas gracias a ti, Marc, ha sido un placer. Muchas gracias.